demostrando que para los buenos arquitectos, una ciudad y sus habitantes pueden ser un asunto prioritario, en el Congreso Nacional de Arquitectos, organizado en Trujillo, se habló de las ciudades emergentes, ese tipo de urbe a la que debemos aspirar ser los trujillanos. Es decir, una ciudad que se construye de manera ordenada, en armonía con el ambiente, definiendo sus necesidades más importantes, pero que además se baste y se deba básicamente por sí misma, creciendo sin olvidarse de sus raíces. Y las razones de eso lo vamos a escuchar en la siguiente nota. ¿Cómo están, amigos de Trujillo Construye? Nos encontramos con el presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia, el arquitecto Gonzalo García Crispieri. Bienvenido al programa. ¿Cómo está, arquitecto? Muchísimas gracias, un placer de estar aquí en Trujillo, una ciudad que no conocía, pero que me ha impactado por la morfología que tiene y los valiosos edificios arquitectónicos de la época colonial que tiene alrededor de la plaza y fuera hasta el anillo que yo diría que es la Avenida España, ¿no? Bueno, para dar una pequeña definición a la gente que no tiene muy claro, ¿no?, este concepto, ¿qué es una ciudad emergente, arquitecto? Una ciudad emergente es una ciudad que se está construyendo, una ciudad que se está proyectando hacia el futuro. De esa manera vamos a poderle legar a las futuras generaciones la historia de esta ciudad que tiene tantos valores desde sus inicios hasta la fecha. Como estaba comentando, arquitecto, ¿verdad? Muchas de las ciudades emergentes, por no decir que todos los países emergentes de Latinoamérica, ¿no?, debemos rescatar la arquitectura del pasado para poder aplicarla a la arquitectura de hoy en día, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay una tendencia dentro de muchos colegas, en la cual yo me incluyo, de rescatar la tradición que tienen nuestros saberes ancestrales, por ejemplo, cómo se hacían las mezclas antiguamente, qué colores se usaban, cuáles eran los colores originarios, que cuando nosotros visitamos las ruinas que ustedes tienen, vemos aquella construcción y aquel uso de colores tan impactante que, bueno, yo tuve la suerte de tener un profesor que me había contado de todo esto, pero otra cosa es estar en el lugar y verlo en persona. Exacto, entonces me está diciendo, arquitecto, de que sería buenísimo que los arquitectos de hoy piensen en cómo era la arquitectura antigua para que ellos puedan aplicar ese mismo estilo y no se pueda perder la historia. Evidentemente, pero no creo que solamente sea tema de los arquitectos. Yo creo que el tema del patrimonio y de la arquitectura es una responsabilidad de todos. Todos hemos recibido ese legado de nuestros antepasados, hemos recibido ese legado de las personas que han hecho de esta ciudad una ciudad linda, y entonces todos deberíamos saber, y que los actores más importantes son los niños, porque usamos un dicho que es: no se puede querer lo que no se conoce, y entonces hay que conocer lo que se tiene para querer. A veces, por ejemplo, no respetamos el entorno y simplemente por querer innovar o porque lo vimos en la revista del país tal, nosotros queremos copiar eso, pero no siempre va de acuerdo con nuestra cultura, con nuestro propio estilo, ¿no? Evidentemente, pero aquí también viene el tema de que todos los arquitectos queremos hacer nuestra obra prima, queremos tener una representación, y a veces hay que pensar de que no es necesario mirar esa obra prima. Yo tengo una experiencia muy simpática en La Paz, nos involucramos en un edificio y al estar desarrollando el proyecto del edificio nos dimos cuenta que el edificio era una cuestión secundaria al lado de una muy linda capilla que era la capilla de San Juan de Dios. Entonces le dimos más valor a la capilla que al mismo edificio donde estábamos trabajando. Arquitecto, yo quiero saber algo, ¿no? Quiero saber desde su punto de vista, ¿qué piensa de la arquitectura en estos tiempos? Bueno, la arquitectura en estos tiempos es muy dispersa. Hoy día en el mundo estamos recibiendo casi todos los lugares materiales de acabados que vienen de la China con muy buen precio, lo que está haciendo de que la arquitectura se convierta en una arquitectura internacional o se convierta en una arquitectura que el edificio puede estar tanto en Trujillo como en Ica, o puede estar en Puno o puede estar en el Cusco. Pero lo importante es que cuando un arquitecto se involucra dentro de su trabajo, debe pensar en el entorno que lo rodea y no solamente ver el edificio en sí mismo, sino dónde está ubicado el edificio y quiénes son los que están alrededor de él para hacer una armonía dentro de lo que en nuestra profesión se habla de estética.
y usted como arquitecto, ¿no?, de otro país que nos visita aquí en el Perú, ¿qué nos podría decir a todos los peruanos con respecto a nuestra arquitectura? Y la recomendación que daría es: veamos el entorno de las ciudades y construyamos en función de las ciudades, no en función de la obra prima del arquitecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un gusto conversar con usted y esperando pues, ¿no?, de que sus recomendaciones sean puestas en práctica por todos los televidentes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer y un saludo fraternal de un hermano latinoamericano a este hermoso país. Muchísimas gracias por la entrevista y nosotros continuamos con más aquí en Trujillo Construye.